El comandante en jefe, el gran duque Nicolás, primo del zar, fue relevado de su puesto. El zar en persona tomó el mando, pero las derrotas continuaron. Los soldados siempre podían depositar su confianza en lugares más altos, sentimiento que compartía el propio ministro de la guerra del zar. Evitaremos la derrota si tenemos fe en la protección de San Nicolás, patrono de la Santa Rusia, y en las distancias inconmensurables. Pero 1 de cada 3 hombres no tenía rifle. Y muchos de ellos no tenían ni siquiera botas. En el palacio de Sascoiselo, donde la zarina vivía junto a su hijo inválido y a sus hijas, predominaba una extrañísima influencia religiosa. Rasputín, un campesino borrachín e inculto, ejercía un misterioso poder sobre la reina, quien creía que sus poderes místicos podrían curar la enfermedad de su hijo. Siendo favorito de la zarina, Rasputín había ascendido a las más altas instancias. Su fama de libertino nunca hizo disminuir el magnético atractivo que tenía para las bellezas del momento, y la zarina estaba embrujada. Insiste en que se debe hacer exactamente lo que dice. Tiene un significado profundo. Pero este dibujante veía las cosas de otra manera. Bajo la influencia de Rasputín, la zarina escribía largas y sentenciosas cartas al marido que estaba en el frente. Mi querido Nicky, me sangra el corazón cuando pienso que has de soportar tantos reveses sin tenerme a tu lado. Llevas una carga tan pesada sobre tus pobres hombros. Ningún espíritu de equipo, ninguna confianza en los oficiales. Pero espero que visites a los soldados siempre que puedas, y me imagino su alegría al verte. Mi consuelo es cuidar a los heridos, el aliviar sus sufrimientos, aunque sea en pequeña medida, ayuda a mi corazón a sobrellevar su dolor. La zarina organizó su propio hospital militar junto a San Petersburgo. Era más limpio y más tranquilo que la mayoría de ellos. Había crecido el número de moribundos y heridos procedentes del frente a medida que las fuerzas de Hindenburg hacían retroceder cada vez más al ejército ruso. Y los reveses de la guerra acrecentaron la hostilidad popular contra su amigo Rasputín. En diciembre de 1916, Rasputín fue invitado a la casa del príncipe Yusupov en San Petersburgo, y mientras sus amigos aristócratas ponían el Yankee Doodle Dandy en el gramófono, fue asesinado. La zarina quedó abrumada por el dolor. Esta noche gran escándalo en casa de Yusupov. Una gran fiesta, todos borrachos. La policía oyó disparos y dice que nuestro amigo ha sido asesinado. Ni puedo ni quiero creerlo. Que Dios nos asista. Los conspiradores sacaron el cuerpo de la casa. Habían echado enormes dosis de cianuro en su vino y sus pasteles, pero al ver que esto no surtía efecto, le dispararon al corazón. Rasputín persiguió a sus asesinos rugiendo. Le dispararon de nuevo dándole en la cabeza. Por último, arrojaron su cuerpo al río. El invierno ruso de 1916 fue uno de los más fríos de este siglo. El estado de los transportes era caótico, las fuentes de energía quedaron cortadas y era difícil conseguir pan, no porque no lo hubiera, sino porque no llegaba. Con tristeza y sin entusiasmo, el ejército pasó entre escalofríos aquellos meses gélidos. Tras la humillación de la derrota, las penurias y privaciones del invierno ruso. El ejército, deshecho, solo podía aguantar en espera de la primavera y librarse de sus muertos.
Hasta las míseras raciones de guerra tenían dificultades para llegar a las ciudades, y el descontento impreciso del pueblo estalló en la calle. La zarina se mantuvo inconmovible. Las gentes van por las calles gritando que no tienen pan. Lo hacen únicamente para crear nerviosismo. Pero esto pasará y las aguas se calmarán siempre que la Asamblea Nacional se porte como es debido. Pero ahora la Asamblea Nacional incitaba al pueblo a rebelarse contra sus gobernantes. El 23 de febrero empezó una huelga general en San Petersburgo. Casi 100.000 obreros tomaron parte en las manifestaciones. «Acabad con las manifestaciones en la capital», ordenó el zar. Pero fue inútil. Cuatro días más tarde, la guarnición de la ciudad se unió a los huelguistas. La mayoría de los amotinados eran soldados regulares. Aquello fue decisivo. Sin fuerzas militares no había forma de restablecer el orden, y el destino de San Petersburgo, de Rusia y del zar estaba ahora en manos del pueblo. Buscando desesperadamente líderes, los manifestantes se dirigieron a la Asamblea Nacional. En el mismo edificio se estaba celebrando ya un consejo de soldados y trabajadores, un nuevo soviet. Y a partir de ese momento se constituyó en rival de la Asamblea. Alexander Kerensky, un abogado de 35 años, era miembro tanto de la Asamblea como del soviet. Era un gran orador y su valeroso llamamiento al derrocamiento del zar lo convirtió en un héroe popular. Cuando las tropas del frente tuvieron noticias de los disturbios de la capital y se enteraron de que el zar podía ser derrocado en cualquier momento, lanzaron vivas, se rieron y agitaron pancartas como todos los demás, sin duda en la esperanza de que el nuevo gobierno terminara con la guerra. El 2 de marzo de 1917 cayó el último de los Romanov. Sin grandes alaracas, sin ofrecer siquiera una breve resistencia, Nicolás firmó el documento de abdicación. Fueron inflexibles y él tuvo que abdicar. Los miembros de la Duma subieron al tren en una vía muerta y exigieron su abdicación. Y él accedió. No podía hacer otra cosa. Y lo más trágico era que en el documento de la abdicación figuraban todos los títulos maravillosos que tenía. Empezaba con Nos Nicolai II Alexandrovich, emperador soberano y absoluto de todas las Rusias, zar de Polonia, gran príncipe de Finlandia y Lituania, y zar de Siberia, zar de Kol, y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Señor Yospodi de otras muchas tierras a todos nuestros leales súbditos, cuando en realidad le quedaban muy pocos súbditos leales. Y cuando salió del cuartel general para dirigirse a la capital, todos sus cortesanos le iban abandonando subrepticiamente. Se iban bajando en las estaciones intermedias. Y llegó solo. Y se arrojó llorando en brazos de su esposa, porque sentía que había sufrido una tremenda humillación. Naturalmente, nadie quería al zar en aquel momento. Pero le dijo a su mujer, si Rusia entera se pusiera ahora de rodillas para pedirme que volviera, no lo haría. La zarina adoptó otro punto de vista. Comprendo lo que has hecho, héroe mío. Y juro por mi vida que volveremos a verte en el trono. Por obra de tu pueblo y de tu ejército, serás coronado de nuevo por el mismo Dios sobre esta tierra, en tu patria. El día de la abdicación, Alexander Kerensky fue fotografiado en los jardines del Palacio Real. Líder de un grupo de idealistas de clase media, contaba con el aplauso de las masas. Milagros como el nuestro que convierten a los esclavos en hombres libres
solo se dan una vez en cada siglo. Sea nuestro lema libertad, igualdad, fraternidad. Se formó un gobierno de coalición entre el centro y la derecha. Su primer ministro era el conservador Príncipe Lvov y Kerensky era el ministro de Justicia. La multitud invadió y saqueó los antiguos centros oficiales zaristas, destruyó la Dirección General de Policía y tomó las cárceles al asalto. Más valor práctico tuvo la liberación de más de 1000 prisioneros políticos. Muchos de ellos eran bolcheviques, que, para sorpresa y consternación del nuevo gobierno, no tardaron en atacarlo tachándolo de burgués y de reaccionario. Uno de los que regresaron a casa del exilio de Siberia era un joven llamado Molotov. Otro era Stalin, el hombre de acero. Al estallar la guerra, Lenin se había refugiado en Suiza. Vivía en Zúrich, escribiendo propaganda y manteniéndose en contacto con la organización bolchevique en Rusia. Cuando tuvo noticias del alzamiento de febrero, vivía sobre este restaurante en el barrio viejo de la ciudad. No tardó en escribir a Rusia proponiendo un plan de acción. Hizo un llamamiento para que se terminara la guerra y apeló a los trabajadores de todas las naciones combatientes para que derribaran a sus gobiernos respectivos. Decidió abandonar su tranquilo refugio suizo lo antes posible para ir a San Petersburgo y a la revolución. Cuando emprendió el viaje de vuelta, llevaba 10 años fuera de su patria. E iba acompañado por otros revolucionarios que, como él, habían estado esperando este momento durante todo el tiempo que duró su exilio. Cruzaron Alemania en un tren privado. El Kaiser les había garantizado su seguridad. El gobierno alemán veía ventajas evidentes en ayudar a unas personas que se oponían tan violentamente a que Rusia continuara en la guerra. Desde Alemania, los exiliados cogieron un ferry que los llevó por el Báltico hasta Trelleborg, en Suecia, desde donde siguieron para Estocolmo. Tuvieron el tiempo justo para que Lenin se comprara un par de zapatos nuevos y para que alguien hiciera esta fotografía. Un grupo de revolucionarios corriendo para llegar a la revolución. Después siguieron hacia el norte, por Finlandia. Por fin, el 3 de abril de 1917 se acabó el largo exilio. 8 días después de haber abandonado Suiza y 6 semanas después del levantamiento de febrero, Lenin llegó a San Petersburgo. Se había congregado una gran muchedumbre en la estación para recibirle y muchos sin duda pensaban que los felicitaría por una revolución que según ellos creían había triunfado. Pero para Lenin la auténtica revolución aún estaba por hacer. Cuando el nuevo gobierno os habla con suavidad y os hace promesas, os está engañando. De él no conseguiréis más que guerra, hambre y terratenientes. Y lo que vosotros necesitáis es paz, pan y tierra. El día siguiente a su llegada, Lenin se dirigió al Soviet en el Palacio Tauride y volvió a sorprender a sus oyentes con un fuerte ataque contra el gobierno. La mayoría de nuestros socialdemócratas han traicionado el socialismo. Nosotros queremos construir el mundo de nuevo de la única forma posible, con la toma del poder por parte de la clase obrera y los campesinos que viven en la miseria, con la mayor revolución obrera de la historia de la humanidad. Es el momento de desprenderse de la camisa vieja, sucia, y de ponerse una nueva. 4 semanas después de la llegada de Lenin, León Trotsky regresó desde Nueva York. Durante los 12 años precedentes, él y sus partidarios se habían opuesto frontalmente a Lenin, pero ahora sus brillantes dotes de orador y organizador lo convertían en un aliado valioso de los bolcheviques. Mientras tanto, el nuevo gobierno parecía estar perdiendo pie. A finales de abril de 1917, 30.000 soldados y la mayoría de la población de San Petersburgo se manifestaron coreando eslogans que pedían el fin de la guerra. Y el 1 de mayo sirvió como excusa para continuar con las manifestaciones. El pueblo disfrutaba de una libertad de expresión recién adquirida y la empleaba para derrocar al gobierno que la había concedido. En los campos de batalla, los llamamientos bolcheviques a la paz encontraban oídos dispuestos. Enviaron agitadores al frente y a veces estos consiguieron incluso convencer a los soldados de que aquellos que habían considerado enemigos eran en realidad hermanos. El gobierno, nervioso por los motines militares, nombró a Kerensky ministro de la guerra. Apelando a la confianza y disciplina de las tropas, este aseguró a los aliados que Rusia seguiría luchando. La delegación americana recibió con agrado estas afirmaciones y reconoció la legalidad del nuevo gobierno. También acudieron los ingleses y se mostraron debidamente impresionados al explicarles Kerensky que tenían lugar manifestaciones antibolcheviques en la capital. Rusia,
No es una rana para los experimentos de Lenin, decían las pancartas. El frente ruso podía estar desmoronándose, pero el batallón de mujeres, cuando menos, mostraba la lealtad y disciplina que el gobierno demandaba. La suya fue una lealtad que se mantuvo firme hasta la noche de la victoria bolchevique en octubre. Por el momento parecía que los acontecimientos seguían el curso deseado por Kerensky, quien visitó el frente y recibió una bienvenida leal y entusiasta. Nombró otros generales y lanzó una nueva ofensiva. Tanto los nuevos generales como la ofensiva fracasaron. Después de cada derrota militar, aumentaba la popularidad de los bolcheviques. Después de todo, ellos seguían haciendo llamamientos a la paz. Dicen que en Rusia no hay ningún partido político preparado para asumir el poder en solitario. Yo digo que sí lo hay. Nuestro partido está preparado. Exigimos que se publiquen los beneficios secretos que los capitalistas están obteniendo con la guerra. Después los detendremos. Kerensky tampoco se quedaba callado. Vosotros, los bolcheviques, proponéis soluciones infantiles. Detener, matar, destruir. ¿Qué es lo que sois? ¿Socialistas o policías? A medida que transcurría el verano, crecía la tensión en San Petersburgo. Las manifestaciones eran espontáneas e incontroladas. Ni el gobierno ni el soviet dominaban la situación y la revolución corría el peligro de naufragar en un mar de anarquía. Después de 2 días de ira y confusión en los que participó 500.000 de personas, los bolcheviques respaldaron oficialmente a los revoltosos y el 4 de julio hubieron de enfrentarse a la violencia. Alexander Kerensky se convirtió en primer ministro de Rusia el 7 de julio y no tardó en actuar según el espíritu simbolizado por las descargas. Saqueó el cuartel general de los bolcheviques, antigua casa de la bailarina. Se cursaron órdenes de detención contra los líderes bolcheviques y por primera vez se acusó oficialmente a Lenin de ser un agente alemán. Pero los bolcheviques le ayudaron a escapar, disfrazado con una peluca castaña y con su característica barba afeitada. Sirviéndose de un pasaporte falso a nombre de Ivanov, huyó al norte. Se refugió en Radliv, a solo 20 millas de la agitación de la capital, y durante el somnoliento verano de 1917 permaneció escondido allí. Como la mayoría de los prófugos, dependía de sus amigos para que le proporcionasen todo lo que necesitaba. Necesito una cinta para el sombrero, polvos para limpiarme los dientes, un tazón y una brocha de afeitar. Pasado un tiempo, se sintió intranquilo y recorrió el lago buscando un escondite más seguro. Convirtió un pequeño cobertizo de paja en una casa primitiva. Y aquí, sirviéndose de un tocón como mesa de escribir, esperó a que se produjera la revolución. Desde abril el número de miembros del partido se ha duplicado. El ejército está desmoralizado y los campesinos se inclinan cada vez más por nosotros. El gobierno está dividido y es ineficaz. La revolución burguesa se convertirá en la revolución de la clase obrera. Sucederá. No hoy ni mañana, pero sí muy pronto. El 12 de agosto, en el Teatro Bolshoi de Moscú, el gobierno provisional hizo un desesperado intento por aunar las dispersas fuerzas del país y crear cierto sentimiento de unidad. Se convocó una reunión de todos los partidos para tratar de buscar la salida al dilema de Rusia. Acudieron más de 2000 delegados que llenaron las butacas y los palcos del teatro.
Debían representar todos los grupos existentes en el triste caos de la sociedad y la política rusas, pero los bolcheviques no se encontraban allí. Boicotearon la reunión. Convocaron una huelga el día de la conferencia y acusaron a los delegados de no ser los auténticos representantes del pueblo. Al final de una larga sesión de divagaciones hueras, se adelantó un hombre fuerte, el general Kornilov, nuevo comandante en jefe, que se enfureció tanto con la confusión dominante que se tomó la justicia por su mano con una iniciativa militar. Ya es hora de acabar con estos espías alemanes, eliminar a sus cabecillas y dispersar a los soviets. Quiero desplazar una unidad a corta distancia de la capital. Así, cuando los bolcheviques se manifiesten, trataremos a esos traidores como se merecen. Aunque el gobierno lo había prohibido, los tanques de Kornilov avanzaron hacia la capital. Kerensky le relevó del mando y Kornilov, a su vez, exigió la dimisión del gobierno. Sus unidades se acercaban cada vez más a San Petersburgo. Pero Kornilov había cometido un grave error de cálculo. El soviet llamó a sus soldados y obreros para la defensa y estos formaron una milicia de 25.000 hombres que fue el embrión de la Guardia Roja de la Revolución de Octubre. Kornilov se encontró con la resistencia de un movimiento auténticamente popular a cuya cabeza estaban los bolcheviques. Contra semejante resistencia, las unidades de Kornilov combatieron en vano, y hasta su famosa división salvaje, los feroces cosacos, quedó minada cuando el nieto de uno de sus grandes héroes nacionales se reunió con la delegación para tratar de convencerles de que depusieran su actitud. Los que habían conseguido resistir a Kornilov volvieron a la ciudad. Aquella no era una victoria del gobierno, sino del partido bolchevique. Trotsky, liberado de prisión a mediados de septiembre, fue elegido presidente del Soviet de San Petersburgo. Por primera vez los bolcheviques tenían la mayoría tanto en el Soviet de San Petersburgo como en el de Moscú. Sus esperanzas, tan escasas en julio, aumentaban con rapidez. El 10 de octubre se reunió en esta casa el Comité Central de los bolcheviques y aprobó por 10 votos contra 2 la propuesta de Lenin de una insurrección armada. El acta está escrita por su mano. La situación está clara. O la dictadura de los militares o la dictadura del proletariado. Las masas nos han otorgado su confianza y no piden palabras, sino hechos. En el Instituto Smolny, antigua academia de señoritas, los bolcheviques organizaron la insurrección. El periodista americano John Reed describió la escena. El instituto ha sido tomado por organizaciones revolucionarias de trabajadores y soldados. En el interior hay más de 100 salas, en cuyas puertas hay placas de esmalte que informan al transeúnte de que se trata de la clase de señoritas número X o la sala de profesores. Pero sobre ellas hay ya otros carteles, prueba de la vitalidad de un orden nuevo. Comité Central del Soviet, o Unión de Soldados Socialistas. Los largos pasillos abovedados, iluminados por débiles luces eléctricas, resuenan al paso apresurado de obreros y soldados, y el ruido de sus botas produce un trueno profundo e incesante en el suelo de madera. Los descansillos rebosaban de panfletos y escritos políticos. El 23 de octubre los batallones bolcheviques salieron a tomar posiciones en la calle. El gobierno Kerensky, aun sabiendo lo que ocurría, hizo muy poco para detenerlos. El gobierno se encontró de repente falto de apoyo militar. Lo mejor que pudo reunir fue el todavía leal batallón de mujeres, algunos cadetes y algunos estudiantes, más el regimiento ciclista en reserva. En el Palacio de Invierno, los defensores levantaron barricadas contra el ataque que esperaban. El 24 de octubre, en el Instituto Smolny, los bolcheviques ultimaron sus planes para la revolución. Sus líderes trabajaban sin dormir.
En la madrugada del 25 de octubre, las brigadas combatientes de los bolcheviques salieron del Instituto Smolny para apoderarse de los puntos cruciales de la ciudad. Las estaciones de ferrocarril, el Banco Nacional, la central de teléfonos y el puente principal sobre el río. Había empezado la revolución. A bordo del crucero Aurora, el comisario bolchevique era el comandante Belisev. La zona rodeada fue iluminada por un electricista para permitir que las brigadas armadas de obreros, soldados y marineros convergieran en el centro de la ciudad y rodearan el Palacio de Invierno. Al anochecer, recibimos órdenes de hacer un disparo sobre el palacio. Hubiera debido efectuarse a las 9 en punto. Pero después de un retraso, cuando a las 9:45 se informó de que se había recibido la señal de la fortaleza Pietropol, yo, como comisario, di orden de que se hiciera un disparo sobre el Palacio de Invierno.
Comienza una nueva era de la historia rusa. Terminaremos la guerra. Aboliremos la propiedad de la tierra. Los trabajadores ejercerán un auténtico control sobre la industria. ¡Larga vida a la revolución socialista mundial! A la mañana siguiente, se concentró una muchedumbre ante el Palacio de Invierno. Una muchedumbre desconcertada. En 8 meses habían sido abolidos primero el zarismo y después la democracia liberal. Solo Kerensky había conseguido escapar antes de que cayera el palacio. El zar y su familia no tardaron en ser asesinados por los bolcheviques. La dictadura del proletariado, encabezada por Lenin, gobernaba el país. En solo 10 días, la revolución había transformado Rusia y conmovido al mundo. Fue al 11º día cuando llegó la nieve. Nos despertamos por la mañana y vimos el alféizar de la ventana cubierto por una montaña de nieve y la lluvia de copos era tan espesa que no se veía a 3 metros. Ya no había barro. En un momento aquella ciudad sombría se había vuelto blanca y resplandeciente. A pesar de la revolución, Rusia entera se precipitaba vertiginosamente en un futuro desconocido y terrible. La ciudad se llenó de alegría con la nieve. Todo el gris había desaparecido. Solo se veían las agujas y las cúpulas, doradas y de colores, que brillaban con bárbara magnificencia entre la nieve blanca. Hasta salió el sol, un sol pálido y acuoso a mediodía. Desaparecieron los resfriados y los dolores reumáticos de los meses de lluvia. La vida de la ciudad se hizo más alegre y hasta la misma revolución procedió más aprisa.